Queridas amigas y hermanas, tenemos hoy un regalo del Señor para todas nosotras, estas mujeres, y tenemos hoy con nosotros a Susana Decano. Las que no saben quién es Susana Decano, Susana realmente, como su ministerio, su página lo dice, ella habla verdad, nos encanta, ella habla verdad literal. Yo creo que Susana tiene el don de, como decimos en inglés, believe. Ella es una mujer con mucho discernimiento de la palabra y doctrina especialmente. Y por eso la hemos invitado con nosotros, para que compartamos, la conozcamos mejor y entendamos algunas de las preguntas que nos hacen a menudo. Así que bienvenida, Susana, un placer. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar con estas dos hermosas mujeres que admiro un montón y que me han enseñado un montón también. Así que gracias por tenerme y compartir con ustedes de lo que a las tres nos une, el amor al Señor. Así es, muy bien. Bien, Reina. Sí, a mí me gustaría oír poquito cómo que tú te presentes, porque hablamos de lo que percibimos de ti. Yo les puedo contar de Susana, también la conocí a través de ella Habla Verdad, pero yo no sabía quién estaba detrás de ella Habla Verdad y era, ¿por qué no sé quién es? ¿Por qué no pones su nombre? Y esa es una de mis dudas e inquietudes que me gustaría que nos contaras aquí, por qué no había un nombre detrás de ella Habla Verdad. Y gracias, Reina. Pues cuando lo inicié hace 4 años, en el 2018, vi que había una pequeña, no necesidad, pero sí había como una... Un hueco. Sí, como una oportunidad para hablar del Evangelio y de verdades del Evangelio que personalmente me han transformado a mí, a mi familia, después de venir de un trasfondo mixto de un montón de enseñanzas, creencias culturales, de crianza y de mucho. Cuando el Evangelio se revela a la vida de nuestra familia, al estar en internet y el estar pues, siendo parte de la comunidad de redes sociales, yo le decía a mi esposo, hay demasiadas diferentes frases, enseñanzas, pero no hay mucho cristocéntrico, además de nuestras hermanas de Aviva, nuestros corazones, por ejemplo. Pero entonces yo dije, bueno, voy a empezar escribiendo bien sencillo acerca de verdades del Evangelio, de Cristo, de lo que incluso voy aprendiendo en la palabra de Dios. Pero no voy a poner mi nombre, porque no se trata de mí, eso es lo que yo pensaba, no se trata de mí, no se trata de quién soy, además no quisiera tener que entrar en el mundo de presentarme, de exponer también mi familia y de muchas otras cosas, no porque escondiera algo, sino porque el punto de la página no era ni yo, ni mi familia, ni nada. Simple, y es más, siempre ha sido así, para que precisamente nadie tampoco diga, ay, ella de plano es de no sé dónde, y entonces, y todas estas cosas que a veces como seres humanos hacemos. Entonces, uno de los propósitos fue, mi hija ha escrito, he escrito yo, ha escrito otras hermanas de mi iglesia local, Vilma ha participado en videos también, y como otras hermanas, y ha sido el propósito nada más. Vean esta verdad, léanla y vayan, pregunten en sus iglesias, pregunten a sus pastores, a sus esposos, o vean y vayan a la Biblia, porque no se trata de que aquí les vengo a enseñar. Yo solo les comparto lo que creo que la palabra de Dios nos llama. Entonces, por eso es que no hay un nombre detrás. Y sabes que, Reina, también es cansado para mi persona el sostener, tener una imagen detrás de una página. Realmente no tengo el tiempo para hacerlo, ni sé cómo hacerlo. Bueno, por eso. Susana, a mí de verdad me gusta, me impacta, me alegra tanto la claridad y el discernimiento con el que tú explicas la doctrina. Realmente no todas tenemos ese don. Y así que a muchas mujeres, por ejemplo, les encantaría saber cómo tú
porque vamos a hablar también que Susana tiene un libro, ¿verdad? Un folleto donde explica todas esas cosas, pero específicamente, ¿cuándo tú te convertiste y cómo tú viniste a darte cuenta que no estabas en el lugar correcto o en la doctrina correcta? Más o menos en el 2002, Ajá. una hermana, bueno, una amiga en ese momento en donde yo trabajaba en una empresa, me empezó a hablar y me empezó a platicar. Me veía atribulada y de hecho así era. Estábamos pasando una situación bien difícil de nuestro matrimonio y ella se acercó a mí y me empezó a hablar de Jesús. Yo vengo de un trasfondo católico, católico romano. Entonces, pues no era extraño que me hablaran de Jesús ni de Dios, pero la forma que ella me empezó a hablar de una relación con Dios, de una forma de orar, de que Dios sí se preocupa por mí, que está interesado en mí, Amén. me empezó a llamar la atención y empecé a asistir a grupos con ella. Ay, qué bueno. El Señor usó eso, usó ese pequeño grupo de mujeres. Amén. Entonces, que me encantan los grupos de mujeres. A mí Pero las hermanas ahí eran más grandes que yo y Ujú. fueron tan hermosas en acogerme. Y en Amén. ese momento ni siquiera pensás, esto es verdad o no es verdad. Hay No, una claro. necesidad en tu corazón del Señor que en ese momento él en su obra que solo Él puede hacer, Y que Dios trajo, usa, perdón, Susana, Dios ¿sí? usa lugares y personas para llamarnos a Él, que Sí. nos sorprende, o sea, que Dios lo usa. O sea, a mí prácticamente yo empecé a conocer al Señor a través de los carismáticos, en el Sí, catolicismo. a eso iba exactamente. Yo no sabía, o sea, decía muchas cosas, pero en ese momento lo que yo quería era Jesús, porque era lo que Sí, me venía hablando ella. Sin embargo, no sabía sus prácticas y sus claro, enseñanzas. exactamente. Hasta después las fui viendo. La señora que estaba ahí, que era la líder en ese momento de ese grupo, falleció de cáncer. Wow. Y eso hizo, ella era muy la encargada de la iglesia. Entonces, la iglesia se disolvió y eso hizo que se hicieran muchas preguntas y empezó como poco, ahora lo entiendo, un poco mi caminar en qué pasa aquí. Entonces, luego, esta amiga que había hecho de amiga de otra amiga en la empresa y me dijo, ay, ¿por qué no vienes a la mía ya que ya eres cristiana? Entonces fui a la iglesia de ella. Luego la tía de mi esposo resultó estar ahí, no lo sabíamos, empezamos a hacer también relación y platicamos y empecé a esa iglesia. Y ahí es donde estuve por unos 10 años tal vez o más. Ah, qué bien. Que digamos que es la iglesia que me enseñó quién era Dios, cómo obraba y todo. Sin embargo, después de mucho tiempo de estar ahí y empezar a cuestionar ciertas cosas que empecé a ver, que empecé a escuchar, trabajé en la iglesia, en el staff de la iglesia, eso me permitió también conocer otras situaciones. Wow. Empecé a hacerme preguntas de por qué no era coherente esto con lo otro, o por qué a esto sí le pasaba, a esto no. ¿Podría decirnos más o menos un ejemplo de lo primero, así que como que empezó tú Por ejemplo, el carácter del líder, ¿verdad? O sea, tú ves que está diciendo esto y, por ejemplo, algo que nunca olvidé, y es que decía, hay que amar al prójimo, sé diferente, luz y todo esto, ¿verdad? Y un señor logró entrar porque aparte de que había seguridad y todo en la iglesia, Wow. para poder hablar con él había que pasar por bastantes personas. Yo era la última. Pero entonces alguien llegó y dijo, hermana, por favor, yo quiero que el pastor ore por mí, que me dé una ofrenda y me trae un montón de cosas. No sé si de verdad era cierto o no, porque también sucede. Pero el hombre estaba desesperado. Entonces yo en mi corazón yo dije, no, hay que ayudarle. De hecho, yo le di lo que yo tenía en ese momento y le fui a decir a él, ¿verdad? Así dije, miren, no sé, esas son puras tonterías, no voy a decir la palabra aquí, pero es puras tonterías. Eso no es cierto. La gente siempre me busca por eso. Y no. A mí Dios no me reveló que yo debo ayudar. Okay. Entonces eran cosas que yo, Sí. ¿cómo? El sermón del domingo
dijimos esto, bueno, dijo esto, y no entendí. Entonces empecé a ver ese tipo de incoherencias. Entiendo. O está bien la palabra, pero no Sí, iba de acuerdo a lo que se decía. Y otro montón de cosas más. muy bien. Vamos a ver también más adelante, en otra vez que vamos a invitar a Susana, que muchas veces nosotras, bueno, me pasó a mí, como yo decidí siendo carismática en un grupo, como que un momento como que hubo un cambio, un entendimiento, como ¿qué hago aquí? ¿Qué dice la Biblia? Y eso es lo que Susana nos está compartiendo. Así que yo les invito, hermanas queridas, a que sigan, busquemos a Susana en otra ocasión y si tenemos dudas, preguntas de si estoy en la iglesia correcta, que si estoy en la doctrina correcta, ella habla verdad, puede ayudarles mucho en esto. ¿Qué tú dices, Reina? Agradecerte, Susana, y yo rescato dos cosas de este episodio. Nunca menosprecien las pequeñas siembras. Susana se acercó a un pequeño grupo de mujeres fieles al Señor y ahí él empezó a quitarle las vendas de sus ojos. Así que si tienen un grupo pequeño, sigan fieles, no esperen algo gigante para servir. Y la segunda es que importante es la congruencia en nuestras vidas, porque lo contrario daña no solo a nosotros mismos, a los que nos rodean y también el cuerpo de Cristo. Entonces, gracias por compartir estas dos perlas, Susana, entre otras hoy, y te esperamos a la siguiente, que puedan acompañarnos en Conectadas para ayudarte. Hasta luego. Dios las bendiga.